Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre, que permitiste que llegaran aquí a tu casa, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándome, Padre, que pongas las palabras exactas, Señor, en mi boca, Señor, para que tu enseñanza, Señor, tu palabra, puedan entenderla, Señor. Te pido, Señor, que me quites todo el nerviosismo, Señor, que me quites todo lo que estorba en mi mente, Señor, que no sea tu palabra, mi Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar. Gracias a las lecciones que hemos visto con los hermanos, podemos entender las similitudes y diferencias que hay entre el tabernáculo y el templo de Salomón, como son que el tabernáculo es un templo portátil que podía desmontarse y volverse a armar durante los viajes del desierto, mientras que en el templo del Salomón fue una estructura ya permanente, construido en el monte de Moriah. Ambos eran lugares de adoración y sacrificio. Ambos representaban la comunión con nuestro Dios. En resumen, aunque tienen diferencias y tienen similitudes, ambos lugares tenían un propósito, que era tener la comunión con el Señor. ¿Ok? Vamos a nuestro librito, que dice así la palabra de Dios. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. ¿Quién lo comenzó a edificar? Como lo vimos la semana pasada, lo comenzó a edificar Salomón. Lo tenemos eso en segunda de Crónicas 3:1, que dice la palabra del Señor así. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte de Moriah, que había sido mostrado a David, su padre. En lugar de David, había preparado en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ok. Habiendo ya señalado los contrastes y similitudes entre el tabernáculo en el desierto y la casa que edificó Salomón a Jehová, iniciemos viendo lecciones para poder obtener para nosotros al estar siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para Dios. Muy bien, hermanos. Dice en el versículo de Primera de Reyes 6:1, que está en su librito, menciona la fecha dada de 480 años después de que los hijos de Israel salieron de Egipto. Llama la atención, dice su libro. Quiero que me acompañen de su librito, la página 23. Está al final del librito. ¿Por qué llama la atención? Ok. Tiene como título, aquí, anexo, de la salida de Egipto a la construcción del templo. En este tenemos 5 apartados, que es obediencia, años, apostasía, años y la cita bíblica. Vamos a comenzar con Moisés. Ahí lo tenemos en obediencia. Dice en la cita bíblica, en Hechos 13:18, quien me gusta ir acompañándome con su Biblia, dice, y por tanto un periodo de 40 años lo soportó en el desierto. Aquí, hermanos, hace referencia a los 40 años que los israelitas pasaron vagando por el desierto después de salir de Egipto. El tabernáculo en el desierto fue construido por los israelitas bajo la dirección de Moisés. Bezalel y Aholiab fueron los principales artesanos encargados en la construcción, también siguiendo las instrucciones dadas de Dios a Moisés en el monte de Sinaí. A pesar, hermanos, de que ellos frecuentemente se rebelaban y perdían la fe en el Señor siempre los salvaba. Recordemos que Moisés no entró a la tierra prometida, pero hubo quien sí lo hizo. Más adelante también tenemos en el nombre de Josué. Josué fue formado bajo la tutela de Moisés.
por decisión de Dios, llegó a su posición clave para dirigir Israel. En Deuteronomio 31:7, ¿lo tenemos? Y si me gustan, no, Deuteronomio 31:7, por favor, hermano. Dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con el pueblo a la tierra que que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú harás heredad ahí. Muy bien. Tú les harás heredad, perdón. Es que se me olvidó. Aquí con Josué, Dios les había dado la tierra para ellos, que tendrían que luchar por esa tierra. Y el pueblo, siempre y cuando el pueblo fuera obediente. Eso determinaría el éxito de esa tarea. Una vez que Josué murió y los líderes que sirvieron bajo su cargo de Josué también murieron, el espíritu de Israel se debilitó. La generación siguiente no conocía del Señor y se apartó de él, adorando a otros dioses. Si alguien puede leer Jueces 2, del 10 al 12, por favor, primera de Jueces. No, Jueces, perdón. Jueces 2, del 10 al 12. Toda aquella generación también fue rendida a sus padres. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Muchas gracias. La ira de Jehová se encendió contra de Israel, como bien lo leyó, debido a su pecado. Se olvidaron del Señor sirviendo a los Baales y a las imágenes de acera. Eso lo encontramos en Jueces 3, 7 y 8. Cuando entregó a los israelitas en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, durante 8 años. En Jueces 3:8, que dice su libro, dice la palabra de Dios. Y la ira de Jehová se encendió en contra de Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risataim por 8 años. En resumen, este pasaje, hermanos, muestra cómo la desobediencia de Israel resultó en esclavitud. Los israelitas clamaron un libertador y el Señor les dio uno, que fue Otoniel. Otoniel fue el primer juez de Israel después de Josué. Dios lo levantó como un libertador para liberar a Israel de opresión extranjera. Durante su liderazgo de la tierra, tuvo paz durante 40 años. Y dice Jueces 3:11, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Reposó. La tierra, cuando dice la palabra reposó, es un periodo de tranquilidad, de estabilidad. ¿Ok? Muy bien. Los israelitas nuevamente hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Dios fortaleció a Eglón, rey de Moab, para que oprimiera a Israel debido a su desobediencia durante 18 años. En Jueces 3:14 dice, y los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Esta opresión fue consecuencia del pecado y la desobediencia nuevamente del pueblo. Los israelitas nuevamente clamaron al Señor y el Señor tuvo misericordia y levantó a Ohad. Eso lo encontramos en Jueces 3:15. Si alguien me lo pudiera leer, de favor. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de
enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Gracias, hermano. Ahod llevó un tributo a Eglón, pero tenía un mensaje secreto. Y aprovechando la oportunidad, Ahod apuñaló a Eglón en el vientre con una espada de 2 filos. Eglón murió y Ahod escapó. Ahod tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los israelitas descendieron con él y mataron a unos 10,000 moabitas. En Jueces 3:30 dice así Moab fue subyugado, o sea, sometido. Aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso durante 80 años. Dice más abajo, después de la muerte de Ahod, los israelitas nuevamente cayeron en desobediencia por Canaán. Dios permitió que Jabín, rey de Canaán, los oprimiera. Jabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido cruelmente a los hijos de Israel durante 20 años. Investigué de esos carros, y eran lo que hacían que no podían, como los tanques de guerra que ahora vemos, pero tenían a sus costados como unos ciertos herramientas para que cuando empezaran a acercarse las personas no le pudieran hacer daño al carro. Entonces lo único que pasaban era pues hacer feas cosas a las personas, ¿no? Entonces los israelitas, en Jueces 4:3 dice, entonces los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. Los hijos de Israel clamaron al Señor, reconocieron la necesidad que tenían de ser liberados. En este momento, Israel era juzgado por una profetisa llamada Débora. Débora solía anunciar mensajes inspirados por Dios y revelaban su voluntad. Débora llamó a un hombre llamado Barak, hijo de Abinoam, y le transmitió la orden del Señor. Ve al monte de Tabor y reúne allí a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón, y entregaré a Sisara en tus manos. Eso lo encontramos en Jueces 4:6 y 7. Débora les dijo a Barak, sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sisara en manos de una mujer. Barak reunió un ejército de 10,000 hombres y Débora fue con él, cerca de Quedes. Enfrentaron a Sisara y su ejército. Ese día, todo el ejército de Sisara fue derrotado. Sisara en su huida llegó a la tierra de Jael, la esposa de Eber, en Cuenitas, y Jael lo escondió. Y cuando Sisara pidió agua, le dio leche. Luego, mientras dormía, Jael clavó una estaca en su cabeza hasta matarlo, tal como lo había dicho el Señor. Es así como Dios sometió aquel día a Jabín, rey de Canaán, y el país tuvo un descanso por 40 años. Más adelante tenemos a Midian. Dice la palabra de Dios en Jueces 6:1. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Midian por 7 años. Este versículo, hermanos, habla sobre cómo los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y por eso los entregó en manos de Midian. La opresión de los medianitas fue tan severa que los israelitas tuvieron que esconderse en cuevas y fortalezas en las montañas. En este versículo, hermanos, que establece un contexto en la historia ya de Gedeón, que más adelante es llamado por Dios. Gedeón era un hombre agricultor que fue llamado por Dios para liberar a Israel del dominio de los medianitas. Aunque al principio dudaba del propósito y el valor que tenía, Dios habló con él. Y Dios le dijo a Gedeón que su ejército era también demasiado grande
y pasó de 32,000 personas aproximadamente a solamente 300 personas para combatir a los medianitas. Gedeón y sus 300 hombres sorprendieron el campamento de Midianita por la noche, causando una confusión y así llevando la lucha entre sí. Y con su pequeño ejército, hermanos, tuvieron una gran victoria. Dice en Jueces 8:28, pero Midian fue sometido delante de los israelitas y ya no volvieron a levantar cabeza, y el país tuvo un descanso por 40 años en los días de Gedeón. Después de la muerte de Gedeón, padre de Abimelech, deseaba convertirse él en rey de Israel. Para lograrlo, eliminó a todos sus hermanos, asegurándose que nadie pudiera usurparle su trono o su liderazgo. Finalmente se autoproclamó rey de Siquem. Después de 3 años de reinado, surgieron conflictos con los habitantes de Siquem. Querían vengar la muerte de sus hermanos de Abimelech. Aquí nos dan 2 citas bíblicas, hermanos, que es Jueces 9:6. Si alguien me apoya en buscarla, por favor. Entonces juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del Gilgal que estaba en Siquem. Gracias, hermano. Y también el 22. Jueces 9:22. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años. Gracias, hermano. Entonces Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años. Después de que Abimelech se levantó para librar a Israel, Tola, hijo de Fua, juzgó a Israel 23 años y murió. Esto lo encontramos en Jueces 10, del 1 al 3. Cuando murió Yair, los israelitas se alejaron de Dios y sirvieron a varios dioses paganos de las naciones vecinas como Baales y los Astartes. Como resultado, la ira de Dios se encendió contra de Israel y él permitió que los filisteos y los amonitas oprimieran a los israelitas durante 18 años. Dice en Jueces 18, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galaad. Jefté liberó a Israel de los amonitas mediante una serie de eventos que comenzaron con el regreso de Galaad, a petición de los ancianos del lugar, quienes le pidieron que fueran a liderar la guerra en contra de los amonitas. Jefté aceptó y movido por el Espíritu de Dios, liberó a Israel. Antes de la batalla, él hizo un pacto con Dios, un voto, y le prometió que si él ganaba, le iba a dar a la primera persona como sacrificio que saliera de su casa al recibirlo. Jefté ganó la batalla y liberó a Israel, pero su victoria, hermanos, estuvo marcada por la tragedia personal debido al voto que había hecho, lo que resultó en un sacrificio de su hija, ya que fue la primera que salió. Jefté lideró al pueblo de Israel durante 6 años y murió. Después de Jefté, que fue juez, podemos observar en nuestro libro que sigue Ibzán, Elón y Abdón. Ibzán con 7 años, Elón con 10 años y Abdón con 8 años. Pero después de la muerte de Abdón, aquí escribe el periodo en el que los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Como resultado, Dios los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Dice su palabra en Jueces 13:1,
Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Este versículo, hermanos, sirve como introducción al nacimiento de Sansón, quien sería el próximo juez y líder de Israel. Sansón derrotó a los filisteos en varias ocasiones con su fuerza sobrenatural. Entre sus actos más notables, él utilizó una quijada de un burro para matar a 10,000 hombres, a 1,000 hombres filisteos. Eso lo encontramos en Jueces 15:15. Y juzgó Israel en los días de los filisteos 20 años. Eso dice la palabra del Señor en Jueces 15:20. Sin embargo, su historia también incluye momentos de caída y redención. Los filisteos lo cegaron y lo llevaron encadenado a su templo en Gaza. Y él derribó las columnas de su templo durante una celebración, causando que el edificio colapsara y matara a los líderes filisteos y a él mismo. Después tenemos que estuvo encargado Elí, pero Elí lo tenemos en apostasía. ¿Por qué? La incapacidad de Elí para disciplinar adecuadamente a sus hijos llevó una profecía sobre la caída de su linaje sacerdotal. Dice en 1 de Samuel 4:18, si alguien le gusta leer. Sí, por favor. Y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Gracias, hermana. Y después de que él murió, se quedó a cargo Samuel. Su liderazgo se caracterizó por la justicia, la humildad y el deseo profundo de ver prosperar a los israelitas bajo el gobierno de Dios. Samuel fue el último de los jueces de Israel y el primero de sus profetas. Samuel jugó un papel crucial en la transición de Israel de una teocracia, un país dirigido por Dios, a una monarquía, un país liderado por la realeza humana. Él ungió a Saúl como el primer rey de Israel y más tarde también a David. En 1 de Samuel 7:2 dice su palabra: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Más adelante tenemos como rey a Saúl. En Hechos 13:21, si alguien me lo pudiera leer, de favor. Gracias, hermana. Saúl tomó el cargo de rey, a pesar de las advertencias de Samuel sobre las consecuencias de tener un rey. El pueblo insistió a Dios y Dios instruyó a Samuel para dirigir a Saúl como el primer rey de Israel. El reinado de Saúl duró aproximadamente 40 años. Durante su reinado, Israel estuvo en guerras con varios países, incluyendo Filistea, Moab, Edom y Amalek. El rey David gobernó Israel durante 40 años. Comenzó su reinado a los 30 años de edad. El rey David tenía el deseo de construir un santuario permanente para Dios en Jerusalén. Quería edificar un templo magnífico para albergar el arca del pacto. Sin embargo, Dios no se lo permitió, porque había sido un guerrero y había derramado mucha sangre en su lugar. Dios prometió que sería el hijo de David, Salomón, quien construiría el templo. Si alguien me apoya en Primera de Crónicas 22, 8 y 10, del 8 al 10, por favor. Primera de Crónicas 22,
del 8 al 10. Gracias, Júpiter. David ordenó que a Salomón lo ungieran como rey sobre todo Israel, en Primera de Reyes 1:34. Como lo vimos en Crónicas, el nombre de Salomón significa pacto, y su reinado fue más pacífico en comparación con el rey David, lo que lo hacía más apropiado para construir el templo. Y llegamos a nuestra cita bíblica, que es Primera de Reyes 6:1. Muy bien, hermanos, regresemos a nuestra lección. Y dice en la parte de abajo: en él se demuestra que si no solo contabilizamos en la parte de abajo del anexo tenemos los totales de años, que estuvo en obediencia y los totales de años que estuvo en apostasía. Edad como pueblo de Dios, sin contar los años de apostasía, fueron 480 años. ¿Pero por qué? ¿Por qué 480 años y no más? ¿Por qué no contó el Señor 154 años? Que ahí también están. Vamos a nuestro librito ahora sí, hermanos, en la página 7 de nuestra lección. Y dice el librito: en él se demuestra que si solo contabilizamos los años que en el pueblo de Israel servía a Dios, la suma es exactamente 480 años, es decir, los años cuando servían a otros dioses y guardaban los ritos paganos y no se ofrecía sacrificio agradables a Dios, son eliminados de la contabilidad divina. Pero, ¿qué aprendemos de todo esto, hermanos? Dice la palabra del Señor en Joel 2:25: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envía en contra de vosotros. Hermanos, ¿qué es la oruga? Una oruga se refiere a una larva de una mariposa o polilla. Es un insecto pequeño que se arrastra y se alimenta de hojas y plantas. El pulgón es un pequeño insecto chupador de la sábila o de la saliva de las plantas. El saltón es un tipo de grillo que puede causar daño a los cultivos y devora las plantas. La langosta es un insecto famoso por su capacidad que tiene de formar enjambres y devorar grandes cantidades de cultivos. Dice en su librito, en la página 8, interpretamos entonces que los 154 años de apostasía del pueblo de Israel son los años que comió la oruga y que Dios no los tomó en cuenta. Vamos a la aplicación. Dice: ¿sabe cuántos años han pasado desde que le confesó a Cristo como su Señor y Salvador? De todos estos, ¿cuántos ha comido la oruga? Es decir, en la contabilidad divina, ¿cuántos tiene como un verdadero hijo y siervo de Dios? Hermanos, cada uno de nosotros sabemos cuántos años tenemos en conocer al Señor. Sabemos cada uno de nosotros cuántos años tenemos conociendo de la palabra de Dios. Pero aquí la pregunta es: ¿has dado testimonio bueno de eso? ¿Has honrado la palabra de Dios? ¿Has caminado con Dios? ¿Has impactado a los de allá afuera con tu testimonio?
Dice más abajo en el libro. Pregunta interesante. Pues sí, en los cielos no está cosa sucia o inmunda, eso que desarrolló y que para Dios fue pecado. No entra en la historia que está escribiendo en los libros que guarda en los cielos, en Apocalipsis 20:12. Si alguien me lo pudiera leer, de favor. Apocalipsis 20:12. Gracias. ¿Serán páginas en blanco para usted? Será como aquel que promueve su jubilación y cuando se hace la búsqueda en los registros no aparece el total de los años en que piensa haber laborado con su patrón. Hace unas semanas la hermana Mati comentaba que no sabía qué sentimientos podía tener el pastor al abrir la congregación. Estoy segura que no tuvo temor, porque él sabe que el Señor lo respalda y nosotros lo hemos visto. Pero esa pregunta yo me la hice. ¿Yo qué sentí? Yo sentí que Dios nos estaba dando a cada uno de nosotros una segunda oportunidad, porque estábamos sentados sin hacer nada, sin tener un compromiso con el Señor. Y cada uno de nosotros ha estado aquí, en el púlpito, ha estado sirviendo también al Señor. El Señor nos está ocupando. Esta fue nuestra segunda oportunidad, o para muchos, tercera, cuarta o quinta. Pero el Señor nuevamente nos está trayendo aquí con lazos de amor. Para mí, la Iglesia Bíblica del Valle es nuestra segunda oportunidad para cada uno de nosotros. No las desaprovechemos, hermanos. No desaprovechemos la oportunidad que Dios nos da de tener un compromiso firme con el Señor. Vamos a hacer oración, hermanos. Si se ponen de pie, de favor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en estos momentos, mi Dios, porque estamos aquí, Señor. Te pedimos, Padre, que no nos dejes alejarnos de ti, Señor Jesús. Que seas tú, Señor, guiando nuestras vidas, Señor. Que siempre, Padre, estemos confiados en ti. Que no seamos desobedientes, Señor. Que tu palabra, Señor, siempre esté con nosotros, Señor. Que todo, Señor, lo que nosotros hagamos, Padre, sea para bendición tuya, Señor. Porque tú lo permites, Señor, porque tú ocupas nuestras vidas, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a que todas las cosas malas que tuvimos, Señor, se olviden, Señor, y que volvamos a escribir, Señor, cosas buenas, Señor, para ti, Señor. Que a ti te agrade, Señor, nuestras vidas, Padre, para que tú te deleites de nosotros, Señor. Te lo pido, Padre mío, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.